Damos la bienvenida al doctor José Luis Pedreira Massa, que José Luis Pedreira Massa es psiquiatra especializado en las realidades trans. Él se autodenomina un médico trans-friendly, que es un referente en el Estado, sobre todo porque es una persona que ha tratado siempre a la transexualidad desde el comienzo de las mismas. Sabemos que hay un discurso muy positivo de la transexualidad de un tiempo a esta parte, pero todas las personas que nos acompañan hoy, incluido el doctor Vicent Batalleri Perelló, que luego será el siguiente ponente, a quien saludo también muy cordialmente, son personas que no aparecen hoy en la escena trans, sino que han estado durante toda la vida y han hecho camino a estas generaciones de profesionales sanitarios jóvenes para ver a la transexualidad de igual a igual y sobre todo desde un punto de vista muy positivo. Así que les dejamos en muy buenas manos con José Luis Pedreira. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias a ti por la invitación que me han hecho a participar en un tema que me es muy querido y que he trabajado mucho. Y me es muy querido porque además empecé a verlo en Canarias. Cuando yo era supervisor de los equipos de salud mental infantil que se estaban creando allá por mediados de los años 80, empezaron a presentar casos de personas transgénero. Entonces no quedaba más remedio que ponerse al día lo que buenamente se pudiera. Me parece que tenemos por ahí la presentación, porque yo no la puedo poner, porque no he podido conectar desde el ordenador y entonces pues se le he mandado a la organización para que la manden. Y la primera diapositiva, por favor, la primera diapositiva. Estamos en ello, sí, ya se está viendo y ahora vamos a empezar. La de arriba no tiene mayor importancia porque es la declaración de potenciales conflictos de intereses en las cuales pues declaro que no tengo ninguna. En la segunda está puesto el título y el título que he puesto es cómo lo quiero transmitir, ¿no? Que se llaman los difíciles transitables tránsitos de las personas trans en la adolescencia, ¿no? Lo que quiero significar es esa situación trans, precisamente. Decía al principito que he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Si tuviéramos que ver qué es lo importante... José Luis, un momentito, doctor, que creo que tenemos un problema técnico que no se ve la diapositiva de la que está hablando. Estamos ahora tratando de solucionar ese aspecto. Se ve toda la cuadrícula de las diapositivas. No, un segundito solo. Las diapositivas las tengo como apoyo, pero no se preocupe, sigo yo con esto, ¿no? Perfecto. Lo importante es, pase la siguiente, porque esa ya está explicada. Venga. La siguiente, fuera esa también, fuera esa ya. La siguiente, por favor. Decía que el reconocimiento de la identidad trans en la adolescencia no es algo extraño, sino que hay que realizar el tránsito en la adolescencia, que es una verdadera encrucijada y una encrucijada con dificultades internas y externas, como bien ha planteado el anterior ponente, y que no debiéramos olvidar que la identidad sexual es una parte fundamental de la identidad personal. La siguiente. Y entonces siempre la pregunta que suele hacerse es, ¿pero la transexualidad existe en la infancia y la adolescencia? Pues en la infancia y la adolescencia también se pregunta fundamentalmente las tres preguntas básicas del ser humano. Se pregunta sobre el sexo, el amor y la muerte. ¿Sexo, dice usted? Bueno, si quiere usted mejor que sexo, podemos decir la sexualidad en la infancia y la adolescencia. Y desde luego hay una afirmación absoluta. Si existen adultos trans, antes de ello fueron niños. ¿Y qué pasó en su infancia y adolescencia? Y eso es lo que nos interesa ver. Así que el primer tránsito es el tránsito personal. Y ese tránsito personal, adelante, lo voy a basar en una sistematización de 90 casos. Tengo algo más de 100, una sistematización de 90, eliminando 4 casos de género fluido porque son solamente el 4,3% y la realidad es que no distorsionaría del todo lo que vamos a hacer. Lo que yo voy a exponer va a ser sobre esta realidad que, como bien decía el anterior ponente, pues se ve que prácticamente es igual para chicos y chicas trans, pero un poquito más últimamente hay de chicos trans, un poquito más, un 5% más. La siguiente, por favor.
Este es muy interesante porque es cómo me llegan a mí, pues me llegan ya con un diagnóstico psiquiátrico y me llegan con un diagnóstico psiquiátrico tremendo en el cual en casi 3 de cada 4 tienen ese diagnóstico psiquiátrico y porque ha sido juzgado con relación a un síntoma de la conducta externa y donde se ha omitido la evaluación de la transexualidad y de la identidad propia del sujeto. Fundamentalmente vienen con trastornos de conducta y trastornos de la personalidad y siguiéndoles a ver si pueden atacarlos ya de una vez por todo, ¿verdad? Con trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que ya es el colmo de los colmos. La siguiente, por favor. Sin embargo, cuando analizamos la edad de la muestra, lo que vemos es que la edad de percepción del sexo sentido en las chicas está con una media de poquito más de 6 años, más menos 1 año, y los chicos en 7 años y medio, más menos 1 año y medio aproximadamente. Sin embargo, la edad en la que consultan está en las chicas en los 15 años y en los chicos también en los 15 años y pico. Es decir, hay un decalaje de entre 7 y 9 años en las cuales habitualmente el chico o la chica trans se lo han comido con patatas ellos solitos porque no tenían cómo dar salida a esas situaciones. De hecho, la siguiente, por favor, las características generales que tienen, pues es que conocen la secuencia que van a seguir todos, reconocen que necesitan ayudas también todos. Hay una desconfianza o resistencia inicial a la consulta en torno al 90%, porque había una desconfianza a la respuesta médica por una experiencia previa de una unidad en concreto a la que acudían, pues eso, en el 90%. El desarrollo cognitivo es normal. Siguiente, por favor. Aparecen bloqueos cognitivos no más allá del 16%, con un retraimiento aproximadamente en la mitad, ansiedad también más o menos en la mitad, la disforia no más allá del 5%, inferior al 5% presentan disforia, miedo o temor aparece el 20%, trastornos somatomorfos en torno a 1/3 y trastornos del comportamiento en 1 de cada 5. La siguiente, ¿cuál es el impacto en la salud mental? Pues lo primero es el temor a reconocer la propia identidad sexual. Por lo tanto, tendrán que buscar fuentes de información adecuadas, no el YouTube y estas cosas que son habitualmente lo que suelen utilizar. En segundo lugar, hay un manejo de cómo se manejan las afecciones que se presentan, por ejemplo, hipocondrías o miedos o temores hipocondríacos, mejor, miedos, ansiedad, síntomas depresivos o clínica psicosomática, pero fundamentalmente saber si son síntomas de esa serie ya establecido. El siguiente, por favor. Es muy importante el acoso escolar de tipo LGTBI-fóbico, tanto por compañeros como por profesores, que pueden ser insultos, amenazas, aislamiento, violencia física o psicológica con repercusión social, o el típico profesor encantador que quiere ser muy comprensivo y lo que hace es distorsionar un poco la información. La utilización del ciberacoso pues es la forma más constantemente utilizada por los adolescentes, contra los adolescentes LGTB, porque facilita el anonimato, la presión continua y en cualquier lugar. Y este es el gran peligro que tiene para los adolescentes trans. Y es donde aparecen fundamentalmente las conductas autolíticas, sobre todo las más serias, no tanto las de las autolesiones. En la siguiente, por favor, es el siguiente tránsito. El siguiente tránsito que tiene que realizar tras el personal son el tránsito familiar. Y en el tránsito familiar, el apoyo familiar positivo está en torno a 9 de cada 10 casos, con una ambivalencia y dudas en los otros 10%, y con un temor y miedo existente en las figuras parentales en cuál va a ser el devenir de su hijo o de su hija en aproximadamente 2 de cada 3 casos. ¿Cuál es el impacto en la salud mental? Por la siguiente, por favor. Primero, el mito del tratamiento de reversión de la homosexualidad o de la transexualidad es que lo debemos de tener claro. Antes decía el anterior ponente, si no son enfermedades no hay que diagnosticar, hay que evaluar. Pues bueno, si no son enfermedades no hay que tratar. En todo caso habrá que tratar las consecuencias de las presiones del contexto social o en todo caso habrá que acompañar. Y la presión familiar hacia el planteamiento con comentarios de lo que pudiéramos llamar
LGTBI-fóbicos de baja intensidad, como los comentarios machistas de baja intensidad, ¿no? Esto de haremos cosas para que todo sea normal, no demos nota, que no se note, etc. Esas cosas influyen de una manera muy importante. Por lo tanto, en la siguiente he puesto el compendio final, que son las preguntas que suelen hacer las familias y que de una o de otra manera hay que confrontarse a ellas. ¿Cómo entender lo que pasa? ¿Cómo poder ayudarles mejor? ¿Qué va a pasar? No me lo puedo creer que nos haya pasado esto. La siguiente, por favor, es ya el siguiente tránsito. Hemos hecho el personal, hemos hecho el familiar, pues llega el tránsito social. Y este tránsito social lleva la siguiente, por favor, que habitualmente los que llegan ya tienen iniciada la transición en 9 de cada 10 casos, con un apoyo en la transición social bastante importante, los que la han iniciado en esas cuestiones del cambio de nombre, del cambio de apariencia externa, cambio de vestimenta, acudir a los vestuarios del sexo sentido, el uso de baños del sexo sentido, que los profesores, los compañeros, el director faciliten que en los listados no oficiales esté ya el nombre del sexo sentido. El impacto que aparece en la salud mental fundamentalmente es el acoso escolar. Un acoso escolar en el que las personas trans presentan ese acoso con una ratio de 2.8-3.2 en relación a la población no trans, lo cual es una cuestión muy importante. Quiere decir que 3 veces más lo presentan que la población no trans. La presión social hacia el sujeto, incluida la baja intensidad de comentarios, como ya hemos comentado anteriormente, y las conductas suicidas, incluyendo las de menor impacto, como son las autoagresiones, aunque son las que de una o de otra manera más alarman y las que primero suelen verse. Este impacto en la salud mental también está con el acoso escolar, con contenidos LGTBI-fóbicos, tanto de profesores o de pares, y el uso del ciberacoso, como hemos comentado antes, por el anonimato, la presión continua y en cualquier sitio. Y estos son los casos que habitualmente hacen más intolerable y más insufrible a la persona trans la cuestión y el que le puede llevar a la comisión de las conductas autolíticas de cualquiera de sus presentaciones, incluida la más catastrófica de todos, que sería la muerte. La siguiente, por favor, estaría el tránsito judicial. Y en el tránsito judicial, la siguiente, por favor, hay 3 momentos. La Ley 3/2007, en el que es un calvario, sobre todo porque pone plazos de tratamientos, de edad, de poderse inscribir, es una cuestión muy preocupada. La siguiente, por favor, es, sin embargo, la ministra Lola, la que hoy es fiscal del Estado, no me acuerdo, dicta la instrucción 14.610 de 23.10.18, que aparece en el Boletín Oficial del Estado 24.10.18, en el cual el cambio de nombre se puede hacer por una asignación directa, si va con 2 testigos las personas mayores. La siguiente, por favor. Y si son menores de edad, la siguiente, por favor. Si son menores de edad, lo pueden hacer la presencia de los padres, que pueden solicitar la inscripción del cambio de nombre en el registro civil y que no tienen por qué poner ninguna situación relevante el encargado del registro. Y por fin, el tercer momento, la siguiente, por favor, está en que el proyecto de ley que está actualmente ya a punto de empezar el debate en el Congreso de los Diputados y que tienen como perspectivas de futuro, ¿verdad? Pues tanto la ley de Madrid, la de Canarias, la de Andalucía, la de otras comunidades autónomas. La siguiente, por favor. En el tránsito corporal voy a tratarlo muy sucintamente porque ya mi compañero lo ha tratado de una manera muy relevante, pero sí quisiera señalar, yo pongo esta diapositiva en la facultad porque el desarrollo del género, de la identidad de género, no es una cuestión lineal, ¿verdad? Aparece primero el sexo genético, el sexo embriológico, el sexo anatómico, eso condiciona el sexo fetal es el que cuando se pare llega al sexo civil, ese sexo civil es el que condiciona, vamos a decir, el sexo social y el sexo educativo, y de ellos depende el sexo psicológico y el sexo relacional, cómo se va articulando de una u otra manera, y ahí llega un momento determinado cuando puede aparecer ya la identidad sexual. Pero claro, esto de que solamente hay un factor
no es así. Y, por ejemplo, hay unas curiosidades, pongo la siguiente, que voy a poner dos curiosidades. Una con un genotipo femenino, es decir, 46XX, y que, sin embargo, pues no tiene los aparatos genitales femeninos, sobre todo internos, como son es el síndrome de Mayer-Rokitansky, o bien con genotipo masculino, que tiene 46XY, genéticamente es un varón, pero sin embargo externamente se va desarrollando como una mujer, que es el síndrome de Morris. Así que los determinantes de la identidad sexual, hay unos determinantes que son somáticos, como puede ser la genética, la anatomía, la fisiología. Hay unos determinantes que son sociales, como son la educación, las relaciones sociales, y hay unos determinantes psicológicos, como son las identificaciones, la identidad y todo lo psicosocial hasta llegar a la identidad de género. Salten 5, por favor. Bueno, salte este le puede saltar. Salte esta, ¿sí? Estos, ¿cómo llegamos a la evaluación cuando llega un niño o una niña que dice que tiene dificultad de género? Pues tenemos un algoritmo para los niños. En la siguiente, por favor. Hay otro algoritmo también para la adolescencia, que es un poco más sencillo. Y ahora salte 5, era lo que decía. 5, salte 5. 1, 2, porque esto estaba más dedicado a lo que ha abordado mi compañero. La siguiente, siga las reasignaciones, que son siempre en base fundamental a la voluntad del sujeto y a la posibilidad de que quiera realizar esas transiciones ya quirúrgicas. Y estamos en el tránsito profesional, que es este. Algo ha comentado mi compañero, pero voy a especificarlo un poquito más. Ponga, por favor. Este tránsito profesional lleva a la carga, saque lo que está ahí, una cosa que dice Mario Benedetti. De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. La siguiente, entonces siguiente por favor, entramos en lo que son las clasificaciones de los trastornos mentales, de los llamados trastornos mentales. Empezó la clasificación con Money, hablando de identidad de género. Person y Oswey hacen sobre lo que es el transexualismo primario o core y el transexualismo secundario. La siguiente, por favor. Norman Fisk es el que introduce la determinación de la disforia, hablando de disforia de género y creando la Sociedad para el Estudio Internacional para el Estudio de la Disforia. Sin embargo, este autor da una información muy importante. Dice: los médicos deben superar sus prejuicios morales al respecto. Y la DSM-5 asume la disforia de género porque dice que es lo más apropiado, porque expresa mejor los componentes emocionales, porque tiene una larga historia en sexología, extraordinariamente, desde el año 1973, y es un término familiar para los especialistas. Sin embargo, si vemos a ver cómo lo clasifica, pues es curioso. Habla de incongruencia, intenso deseo, siguiente por favor, intenso deseo, fuerte convicción. Es decir, ¿cómo mide el cuarto y mitad del intenso deseo o el medio kilo de deseo para decir que es intenso? Es la apreciación que hace el profesional, con lo cual pues esta categoría está muy mal categorizada y valga la redundancia. La siguiente, por favor. Por eso hay que tener en cuenta otra serie de trabajos que presentamos aquí, sobre todo el de Nancy y el de Butler, que lo que viene a decir es que la próxima revisión del DSM debía eliminar totalmente la disforia de género, cuestión que no ha sido así, porque esto fue en el año 2000, antes de que saliera el DSM-5. La siguiente, por favor. Hay un trabajo magnífico, también de los años 2000, hecho por Adamsen, en el cual la conclusión es que la transexualidad ha sido considerada una expresión de sintomatología severa, pero sin evidencia empírica suficiente. Y tampoco lo había en los marcadores sociales. Es más, la siguiente, por favor. También desde la perspectiva ética, la Sociedad de Bioética Española publicó
un artículo extraordinario en el cual la conclusión es: el cerebro tiene sexo. Es decir, no todo es la parte anatómica, sino esa parte es importante. Siguiente, por favor. 2 trabajos fundamentales del equipo de la profesora Olson. Uno publicado en Pediatrics y en él lo que nos dice es que cuando los niños inician la transición y la sociabilidad está adecuada, entonces se puede asegurar en el género que la identidad se va desarrollando de una manera normativa, en unos niveles normativos, y la depresión es de una situación muy mínima o de no aparece una situación depresiva, y si aparece algo es lo que sería una elevación mínima de los niveles de estrés. En el siguiente estudio lo publica en el China of Psychiatry, el mismo equipo desde la perspectiva psiquiátrica, y allí ya lo que asegura de una manera total es como la identidad de género, el transgénero, es una variante normal de la identidad de género, y que además, si son suficientemente apoyados los niños en su perspectiva familiar y social, los niños crecen happy and healthy, es decir, que crecen felices y saludables. En la siguiente, con relación a las equivocaciones y a las vueltas atrás de la identidad, ya evalúa y dice que es mentira eso, que el 75 o el 80% quieren retornar, y es más, lo que dice es que han sido mal seleccionados, se han escuchado mal, se han sido mal evaluados, y por lo tanto el fallo no es de los chicos o chicas trans, sino que suelen ser de los equipos que los han evaluado porque no tenían la suficiente formación aún en aquel entonces. La siguiente. Se presionó en la Organización Mundial de la Salud y, como ha comentado el compañero, aparece en la CIE 11 como incongruencia de género en la adolescencia y la adultez e incongruencia de género en la infancia, y aparecen los códigos Theta. ¿Pero qué son los códigos Theta? La siguiente, por favor, para que no haya duda. Son factores que influyen en el estado de salud y en contacto con los servicios de salud. Por lo tanto, no son elementos de patología, no son diagnósticos, sino son datos descriptivos para cuando se tiene el contacto con los servicios sanitarios y se hace una situación de tratamiento. La siguiente, por favor. Se hizo un trabajo magnífico, internacional, multicéntrico, que se realizó en México, Brasil, Francia, India, Líbano y Sudáfrica, y se publica en The Lancet, en la parte de psiquiatría, y entonces ahí lo que dice es que las afectaciones psiquiátricas en población transexual es producto de la violencia y discriminación que sufren, y no, como se clasifica hasta ahora, como producto de la transexualidad. Y de una manera muy rotunda, el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, porque se presentó en México, el profesor Eduardo Madrigal, dice de una manera muy demostrativa: si no es una enfermedad, ahora resulta que nunca lo fue. Que quede claro, no es que antes fuera una enfermedad y ahora ya no, es que nunca debió ser. La siguiente, por favor. El profesor Eric Kandel, que es uno de los 2 premios Nobel que tenemos los psiquiatras, pues nos explica muy bien esa situación de la acción del estrés, porque se ha diagnosticado mucho en la población trans eso que se llama el mini estrés marginal, ¿no? Y ese mini estrés marginal, lo que viene a decir el profesor Kandel es que si se convierte en un estrés crónico, por pequeño que sea, si es persistente, tiene una afectación en la funcionalidad cerebral de una manera muy importante. Siguiente, por favor. La American Medical Association nos dice de una manera muy clara que no es una enfermedad, y que eso lo deben de tener muy claro los profesionales, porque no es ético ofrecer tratamientos de cura de la identidad de género o de la orientación de género. La siguiente, por favor. Ni siquiera la psicoterapia. La psicoterapia se hizo una evaluación viendo que no tenía evaluación. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? La psicoterapia puede ser útil en la transexualidad para el aprendizaje de algunos mecanismos psicológicos o para el manejo de determinadas dificultades puntuales. La siguiente, por favor. Lo que sí que es importante es realizar las intervenciones de acompañamiento tanto de los niños como de la familia
incluyendo a los hermanos para facilitar la comunicación, la vivencia, la convivencia y las relaciones entre ellos. La siguiente, por favor. Lo lógico sería que los médicos de atención primaria, sobre todo los pediatras, pudieran optar a la ayuda y al seguimiento de estos casos como un elemento más de los exámenes de salud, y si no se ven con la competencia suficiente para aceptar por motivos éticos, por motivos credenciales, la situación de la transexualidad, lo éticamente potente es derivarlo a otro profesional que sí que pueda tolerar esta situación. Y entonces, con lo que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es que también los profesionales superemos nuestra transfobia cultural, ¿no? Lo que yo he denominado transfobia cultural, que es la transfobia que se nos comunica por esas situaciones que comentaba el anterior ponente con relación al binarismo como solamente único y total, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es más fundamental en este acompañamiento? Pues ahí lo tienen: escuchar, 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 y cuando nos cansemos, volver a escuchar. La siguiente, por favor. Muchas veces nos piden todavía los diagnósticos para que se ponga diagnóstico de disforia de género. Y yo, para hacer el diagnóstico, lo que pongo es que por imperativo institucional y funcional es diagnosticado de disforia de género, pero que no está de acuerdo a la Lex Artis ni a los nuevos sistemas de clasificación como la CIA 11. Hasta ahora, solo una jueza me ha devuelto 2 informes. La siguiente, por favor. Aún quedan tareas pendientes, como minimizar la transfobia cultural, cómo designar el acompañamiento en los procesos de acompañamiento familiar, cómo mejorar la situación social, cómo prevenir el bullying y el ciberbullying en las situaciones de transfobia, y cómo debe cambiar la situación de la legislación para facilitar de una manera clara esto a las personas trans. La siguiente, por favor. Entramos en las conclusiones, en las cuales la identidad transgénero no es ninguna patología mental, aunque debe y necesita orientación y contención, no se puede moralizar, y desde luego los tránsitos tienen sus fases y tiene su vivencia personal para poderlos desarrollar y poner en marcha. La siguiente, el cambio de nombre debe ser rápido en los documentos familiares. La prevención del acoso es fundamental y hay que escuchar y escuchar, porque las vivencias y las conductas autolíticas están a la primera de cambio. En la siguiente, por favor. Mire, no se pueden permitir anuncios que dicen que van a curar la transexualidad y la homosexualidad. Ahí están en anuncios puestos. Tampoco se pueden permitir la situación de acoso que está puesto pues, a una compañera, una gran amiga mía, como es Carla Antonelli. Y esto es simplemente un grito en el cual tenemos que colaborar todos, no al acoso escolar, pero sobre todo el siguiente, stop a la LGTBI-fobia como un elemento capital, cultural y social. En la siguiente, por favor, miren, yo diría que un libro, El diario de Daniela, y una película, El viaje de Carla, son 2 recomendaciones muy positivas para luchar contra la ignorancia. Y precisamente luchando contra la ignorancia se supera todas estas cosas. Muchas gracias por su atención. Pedro, está silenciado. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Doy paso a unas preguntitas. Tenemos un espacio de 15 minutitos para hacer alguna pregunta, si alguien está interesada. De momento, mientras que alguien se atreve, yo le quería preguntar, doctor, que ha hecho referencia usted al estrés crónico y a esa consecuencia, ¿no?, directa que tiene en el hipocampo. Si consideramos el hipocampo como el corazón del cerebro, ¿de qué estamos hablando en realidad?
como uno de los corazones del cerebro, porque hay otros muchos para determinada canalización. No, lo que quiere decir es que todas las vivencias emocionales y todos los sentimientos tienen una, vamos a decir, un reflejo en los funcionamientos cerebrales, ¿no? En los funcionamientos cerebrales. El profesor Eric Kandel trabaja todas esas cosas y las hace porque él, que tenía formación psicoanalítica, lo que intentó fue demostrar la psicobiología de los conceptos psicoanalíticos y llegó a este tipo de conclusiones. Eso es lo que le hicieron darle el premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, lo importante son, cuando uno tiene un estrés agudo muy importante, se alteran las conexiones dendríticas, pero se recuperan fácilmente. Sin embargo, en el estrés crónico, aunque sea muy pequeño, las afectaciones dendríticas se recuperan muy malamente, muy lentamente y de una situación incompleta, con lo cual las asociaciones, la facilidad para la acomodación o la adaptación siempre se hacen más lentas y más difíciles, provocando que en una u en otra ocasión esas personas tengan un nivel de sufrimiento mayor, aunque sea en menor medida. Qué revelador. Interesantísimo. ¿Alguien más le apetece consultar con nuestro ponente? Pues parece que no, que la sala... Le vamos a dejar tranquilo. Un abrazo muy fuerte y cuídense todos, por favor. Muchísimas gracias por su presencia. Un abrazo enorme. Gracias. Que tenga muy buen día. Y aquí estamos a lo que necesite.